La nueva Vitamin Water Zero Sugar Pineapple Passion Fruit está llena de vitaminas, así como la cantidad de pez en esa oración. Llena como tu bolso, ese que le quitaste a tu ex. O como ese apartamento costoso. O el tráfico en hora pico. Más pico que nunca. Llena como tu agenda. 3 compromisos a las 5. ¡Obvio! Toma una Vitamin Water. ¿Ya te dije que está llena de vitaminas? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. ¿Dónde está el punto? Pues has de pensar que a veces lo inalcanzable son mini pasos facilitos y has de empezar por el primero, es decir, voy a hacer esto. Y ahí para mí es la clave. La clave es esa. Y yo cuando tengo una idea, la hago. No hay buenas y malas. Están las que se hacen y las que no. Punto. Hace ya unos años visité en Barcelona el Museo de las Ideas e Inventos, un espacio estimulante para la creatividad que mostraba en parte la personalidad de su creador, Pep Torras, una persona interesante con la que hoy vamos a conversar. Pep se define como director creativo e inventor y es un hombre polifacético y un entusiasta del potencial del cerebro humano para crear. En esta conversación nos contará cómo empezó inventándose su propio trabajo y cómo la capacidad de volver a ser niños, de pensar al revés, de ser valientes para dar un primer paso, de hacer, de equivocarnos y de aprender son parte del camino de esta creatividad tan valiosa, tan necesaria y genuinamente humana que todos podemos desarrollar en una era en la que estamos rodeados de excesivos miedos y cada vez más algoritmos. Pep Torras ayuda a crear espacios de oportunidad y aspira a ser recordado como una persona que estimuló también a otros a atreverse a crear. Os dejo ahora con la conversación que mantuvimos hace unos días con Pep. Muy buenas tardes, Pep. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, buenas tardes. Tal, oye, mucha ilusión de hablar contigo porque ahora justo antes de conectarte comentaba que hace muchos años que hemos hablado incluso en alguna ocasión, años con otro gorro por mi parte, que pasa el tiempo muy deprisa, pero la magia de las redes, ¿no? Te tengo muy presente y como te decía, cuando hago la lista de personas potencialmente que a mí me gustaría conversar, pues tú estás ahí hace mucho tiempo. Entonces, bueno, por lo que fuera, siempre no he dado el paso de llamar a tu puerta, pero vaya, encantado y muy vaya, con ilusión de hablar contigo y de saber más de ti. Pues la verdad me hace mucha ilusión y además cuando vi el número de podcast, dije 58, dije, ostras, mi edad. O sea, ha sido como aquello, es el que me tocaba, no me tocaba otro, tenía que ser este. Podría decir ahora que había esperado este momento, pero no, la verdad es que me he enterado ahora cuando me lo has dicho. Muy bien, Pep. Pues oye, Pep, nada, es una persona interesante y polifacética. Este espacio básicamente lo que hacemos es poner a una persona, digamos, en un contexto de conversación en la que yo tengo algunas preguntas para ti. Sí. Y empiezo siempre con la primera y es ¿quién eres, Pep? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Y qué te ha traído hasta este momento de tu vida? Son aquellas preguntas, dices, a ver, ¿cómo lo enfoco? Es difícil decir que quién soy o qué me dedico porque soy muy curioso y siempre he dicho que soy renacentista, una persona renacentista donde tengo esa multitud de intereses desde el arte, la ciencia, me gusta todo, pero si tuviera que definirme diría soy creativo o director creativo con mi propia agencia de creatividad e innovación e inventor, y pongo inventor porque quizás ha sido la faceta que he desarrollado con un poco más de intensidad, un poco más distintiva en cuanto a que es creatividad aplicada a objeto, una cosa física, no tanto la idea, sino una cosa física. Y creo que estas dos palabras me definen bastante bien, director creativo e inventor. Y bueno, actualmente dirijo mi estudio de creatividad que se llama Stereo Noise, que es una agencia atípica. Tenemos ideas, las aplicamos. Básicamente la idea es que viene un cliente, te pasa un brief y el output puede ser cualquier cosa, una campaña de marketing, campaña de comunicación, puede ser un objeto, una idea de negocio, etc. Y esta es un poco el que hago ahora. Y bueno, y obviamente como director creativo de una importante consultora tecnológica que es Admira, que es mi principal cliente también, y soy director creativo para esta consultora. Este sería un poco el pack ya para presentarme. ¿Quién no es? Pues fantástico. Nada más y nada menos. De hecho, las personas que cuando he hablado de ti estos años o apareces en alguna conversación, esta etiqueta de inventor, de persona creativa, de ideas, por razones además muy fundadas, de proyectos que me gustaría también que me hablaras. Pero fíjate, déjame empezar por el final. Eres un hombre muy creativo.
Y me gustaría que me hablaras de tu último proyecto, de aquello que dices, mira, en lo último en lo que estoy, lo más nuevo, o aquello que te apetece decir, mira, en lo último que he lanzado, ¿qué sería? Pues mira, hay una frase que leí hace poco que me encantó, que es de Enzo Ferrari, el creador de la marca de vehículos Ferrari, que decía: yo no fabrico coches, yo fabrico motores. Lo que pasa es que en algún coche hay que meterlos. Entonces, aquella frase me explotó la cabeza y pensé, es verdad, yo fabrico ideas. Lo que pasa es que en algún lugar hay que meterlas. Entonces, puede ser cualquier cosa. Y el último proyecto es un lugar donde estoy poniendo ideas que no tienen nada que ver con lo que se hacía hasta ahora. Es un proyecto que se llama A Place to Live, en inglés, un lugar para vivir, y es un negocio de real estate, una agencia inmobiliaria, pero pensada de forma distinta. ¿Cómo enfocarías el negocio inmobiliario creativamente, con emoción, con tecnología, con creatividad? Y ese es la startup que hemos creado junto con mi pareja, Consol, entre los dos, y que tiene todo el sentido del mundo. Es otra forma de entenderla. Es que es lo que pasa, que permite que haga un pequeño paréntesis, claro. Pero cuando alguien se vende una propiedad, una casa, un piso, lo que sea, y a veces dicen, bueno, esto es económico, esto es barato. Barato son 100.000 euros, 150.000. Esto lo vale un Porsche, GT3, GT2. Claro, tú vete a comprar un Porsche y ves al concesionario y vas a ver cómo te tratan. Hola, ¿qué tal? Vengo por un Porsche. Te tiran la alfombra, tomes un café, bueno, lo que quieras. Véndete un piso de 150.000 euros y dirán, bueno, dese prisa porque tengo una pareja esperando, o oiga, eso no, te mira, aquí hay una grieta. Y nosotros pensamos que no, hay que tratarlos como que te estás vendiendo un Porsche, da igual lo que tengas, porque al final vas a estar toda tu vida pagando aquello, 35 años, y mereces que te traten de otra forma. Y el concepto es lo que cambió radicalmente el enfoque de cómo somos a Place to Live. Genial. Pondremos la referencia de este proyecto y de otras cosas interesantes que seguro que nos vas a aportar en la conversación, y me gusta este planteamiento de pensar distinto, ¿no? Cosas que asumimos como que las tenemos normalizadas hasta que alguien de repente se las cuestiona, piensa diferente y hace una propuesta pues que tiene más sentido, ¿no? Fíjate, deja de volver un poco a lo introspectivo. Tú te presentas como una persona curiosa, un descubridor de cosas. ¿Quién te ayudó o qué te ayudó a ti a descubrir quién eres y qué has aprendido en el camino? Pues mira, yo trabajaba en una tienda de música. Vamos a resumido un poco, ya claro, cuando tienes una edad ya vas a ver qué explico, ¿no? Yo trabajaba en una tienda de música cuando tenía pues entre los 28, hacia los 28 años. Una tienda de música, que era una empresa familiar, y al cabo de 4 años de trabajar en la tienda de música, claro, yo siempre he tenido ideas, pero en aquel momento pues trabajaba. Y pensé, ostras, voy a invitar a cenar a los propietarios, un matrimonio, una empresa familiar, y los invito a cenar y les voy a explicar todo lo que yo creo que habría que hacer con este negocio para atraer otro tipo de clientes, ostras, pues ya que se venía la gente de Ketama a comprar algún instrumento, pasó Eric Clapton, y pensaba, ostras, esto hay que darle la vuelta, hay que hacer esto, lo otro, y lo apunté todo en un papel. Los invité a cenar, me gasté una pasta con la cena porque los quería impresionar, y pensé, bueno, y los tenía ahí tiro, y en los postres, antes del café, saqué mi A4 y empecé, pues haría esto, lo otro, y me escucharon atentamente y tal, cual. Y bueno, me dijeron literalmente, ostras, tú venderías bacalao en Islandia, me decían. Bueno, es que yo lo veo muy bien, es que imaginaros esto, imaginaros lo otro, tal y cual. Al día siguiente me despidieron. Sí, al día siguiente, recuerdo, llegué a las 9 de la mañana y a las 9:15 me dieron un papel craft que ponía Josep. Estás despedido. Y me despidieron. Y aquello fue el momento que realmente, fue a los 32 años, y aquí cambié mi vida radicalmente. Yo había trabajado para empresas, había trabajado como todos, pues, y ahí decidí que no. Que yo tenía que hacer lo que me dictaba la cabeza, el corazón, lo que yo creía que había que hacer, y al final, si tú intentas que una empresa pues asimile las ideas que tienes y no quiere, pues haz tu propia empresa. Sé tú quien hagas lo que crees que tienes que hacer y ya está, y arriesgate tu propio dinero. Y ahí fue cuando decidí que iba a ser inventor, que iba a vender patentes, que iba a dedicarme a la creatividad, monté mi agencia. Y desde entonces, hacia los 32. Genial. Inventarse empieza por uno mismo, entonces, ¿no? Y además de tomando ciertas decisiones de riesgo. Fíjate... Ahí diría, hay un momento en que parece que el mundo tome las decisiones por ti. A mí me despidieron. O sea, yo no fui, sino que me despidieron. Entonces, lo que pasa es que ahí la lectura... Esto lo decía, creo, Risto, dice, ser creativo es mirar donde todos miran y ver lo que nadie ve.
Y pienso, pues es verdad, igual te despiden y te hundes en la miseria, o te despiden y lo ves de otra forma y dices, pues no, ahora es el momento y ya está. También tenía 32. Como dicen, ¿no? La vida no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Aunque no lo escojamos nosotros. Exacto. Fíjate, cuando hablamos de temas laborales, profesionales, claro, tú también tienes que, bueno, supongo que parte de tu trayectoria pasa por vivir con una cierta comodidad en la incertidumbre, de tomar riesgos. Y yo quiero preguntarte, en tu dilatada experiencia de estos años, desde esa primera decisión, ¿cuál crees que ha sido tu emprendimiento más arriesgado y también el más satisfactorio? Mira, yo haría un apunte sobre lo que has dicho, vivir con comodidad en incertidumbre. No, yo sufro mucho. Es decir, o sea, no. Otra cosa es que te habitúes o que tengas recursos y que sepas gestionar los altos y bajos. Pero la comodidad no la vivo. La incertidumbre me provoca a mí un cierto desasosiego. Lo que pasa es que luego lo resuelvo, ¿eh? Eso es ya para empezar. También es verdad que decía Da Vinci, en la técnica del esfumato, aquello de la línea, difuminarla, que esa área gris, ese punto donde no está todo muy definido, es donde se desarrolla la creatividad. Quizás, lo que dices, la incertidumbre, ese punto, pues ahí pasan cosas. Lo que pasa es que sufres, ¿eh? Sufres. El emprendimiento más arriesgado que he hecho en mi vida, sin duda, el Museo de Inventos, el MIBA. Arriesgado porque era un proyecto mastodóntico. Al final, una persona individual que sin tipo de ayuda pública, porque yo decidí que lo iba a hacer a nivel privado, porque quería tener la libertad de hacer las cosas como yo creía que se tenían que hacer, con 2 socios, hay que decirlo, que también se jugaron su dinero, pero eso fue la parte más arriesgada. Un proyecto muy grande, muy dinosaurico, un museo que además ya cuesta. Pero es cierto que sin ese museo no estaría donde estoy ahora. Sin el MIBA, todo lo que expliqué al mundo, al final yo a veces decía que entrar en el museo era como entrar en mi cabeza. Veías como yo pensaba. Era un museo atípico, tenía un tobogán, tenía un periscopio, lavabos. Era más que un museo de inventos. Eso fue lo más arriesgado y creo que también me ha marcado la vida, pero también me ha reconducido a donde estoy ahora. Y el más satisfactorio, yo creo que fue como una especie de derivada de tener ese punto arriesgado del MIBA, ese punto, tan complicado, y fue buscar un poco la parte más sólida, la parte más, digamos, recurrente. Y ahí fue donde empecé a aplicar la creatividad en entornos corporativos, donde yo siempre había estado como un outsider fuera de multinacionales, es decir, había estado en otro entorno, y ahí fue donde decidí que era posible aplicar mi forma de pensar, la innovación, la creatividad en entornos muy, muy, muy corporativos, como Entity Data, que es donde estuve trabajando como director creativo en UK, Everis, luego Entity Data durante más de 5 años, y allí fue donde entendí que la creatividad bien dirigida y bien enfocada se puede aplicar en estos entornos. Actualmente, como decía, estoy en Admira, que es esta consultora española que la verdad es que es valiente totalmente, y ahí es donde yo creo que ha sido la parte más satisfactoria, poder aplicar este conocimiento a un entorno más sobrio, para entendernos. Genial, Pepi. Fíjate, ya que hablas de valentía, cuando hablamos de emprendimiento, no sé si lo compartes, pero muchas personas, cuando les hablas de perfiles como el tuyo, pues piensan, ostras, qué valiente, ¿no? Qué arriesgado, ¿no? Y prefieren y en tu caso nos comentabas, ¿no? Es decir, a partir de un hecho que tú no escogiste y que tú reinterpretaste, pues te permitiste pues descubrirte mejor y desarrollar toda una carrera, ¿no? Pero yo diría que la inmensa mayoría de personas, pues por una necesidad probablemente antropológica, buscan la aparente seguridad de un puesto de trabajo. Por eso digo la aparente, porque nunca sabes, ¿no? La aparente. Y yo quería preguntarte si crees que las personas, al margen de para quién trabajamos, si lo hacemos para un tercero o por cuenta propia, ¿qué deberíamos explorar de nosotros mismos para ser más emprendedores? Aquello que tú descubriste cuando dijeron, Pep, ya no contamos contigo, dijiste, wow, y a partir de ahí tomaste decisiones. Si esto, sea cual sea el evento externo, ¿qué deberíamos o podríamos hacer cada uno para explorar esa vena emprendedora que creo que quizá todos tenemos en mayor o menor grado? Mira, hay un concepto que yo hace tiempo que voy hablando, lo voy casi como si fuera predicando, que le llamo el efecto pinball, la máquina del millón, ¿sabes? La máquina, el pinball. Y siempre digo que la vida es como cuando tú tiras la bola esa, ¡pam!, con el flipper, el bumper, perdón, pum, va para arriba. Si no hay nada en la máquina, es decir, está vacía, la bola baja, clac, se cuela y se acabó. Pero para que haya una interacción, pones los bumpers, que es donde va rebotando la pelota, tienes los flippers, que son tus habilidades para llevarla hacia arriba, y luego, claro, está el azar, por muy bueno que seas, a veces se cuela por los lados, ¿no? Pero tú la vida tienes que llenarla de bumpers para que vaya rebotando, para generar colisiones inesperadas. Yo soy muy curioso, y es el otro efecto que tengo, y eso provoca que pueda estar viendo un vídeo de tiro con arco
o de refugios nucleares, pueda hacer ilusionismo, música, me gusta la electrónica, me gusta la clásica, me gusta el blues, toco la guitarra eléctrica. Todo eso, esos bumpers que va rebotando la bola, llega un momento en que mi cabeza, cuando tengo que enfrentarme a un reto, cuando me proponen una campaña, lo que sea, hay una riqueza, que es un poco lo que digo siempre del algoritmo humano, es decir, soy como un chat GPT que se ha ido entrenando con todas esas colisiones inesperadas, algo que es muy orgánico, y eso genera ideas que tienen un valor altísimo. Y eso hace que cuando tú estás en un entorno tradicional y cuando tú decías, ¿no? ¿Qué puedo hacer para ser más emprendedor? Ostras, sé curioso, que lo dice también Alfons Cornella, la curiosidad, ejercita el efecto pinball, nútrete de todo tipo de estímulos que no tengan nada que ver contigo, deja que se aposenten y ya verás cómo vas a tener ideas que vas a querer desarrollar. Ahí está el espíritu emprendedor, creo que nace de la curiosidad y luego de la ejecución, claro. Sí, genial. Me encanta además ese símil que haces con la máquina del millón, porque es muy gráfica y se entiende muy bien, ¿no? Totalmente. Pero fíjate, a veces cuando hablamos de emprendeduría, pues la gente piensa en emprender, invertir, proyectos con cierto riesgo, y al final todo pasa quizá por una primera decisión, ¿no? Por atreverse a dar un primer paso, ¿no? Entonces, antes hacías mención también a la valentía. ¿Qué necesitamos para dar ese primer paso? ¿Qué es lo que nos motiva, nos empuja? ¿Qué deberíamos vencer para dar ese primer paso? Voy a probar, ¿no? Mira, te explico un ejemplo. Hace, ya no sé, 1000 años, ya no recuerdo, pero hace mucho tiempo, estaba un fin de semana pensando en el tema de los niños que comen mal, cómo puedes ayudarles a que sean más conscientes del tema del ejercicio, la dieta, tal y cual. Y se me ocurrió una máquina de vending, ¿sabes? Donde los productos, lo que quieras, es gratis, para poner en colegios, lo que quieras, tal y cual, pero has de pedalear las calorías de ese producto en una bicicleta acoplada. Entonces, lo que tú fomentas es que, pues, si un niño ve, yo que sé, un simboyica, un no sé qué, croissant de chocolate, ningún problema, 15 kilómetros. Se los pedalea y le sale gratis. Y eso lo pensé un fin de semana. Y el domingo estaba dándole vueltas. Bueno, y ese momento para mí es el punto en que dices, vale, ¿qué hago? Me olvido, jajajiji, ya está, la apunto, la meto en un cajón, o lo que hice yo, el lunes entro en tiendas de segunda mano y me compro una máquina de vending de segunda mano que me costó 100 y pico euros, destrozada. La compro, me la traigo y veo cómo puedo acoplar una bicicleta al Decathlon. Y ese momento de decisión, ahí está la clave. Entonces, claro, tú piensas, es una chorrada, vale. ¿Qué me pasó a mí? Que lo hice, construí la máquina de vending acoplada tal, y bueno, Time Magazine me llamó de Nueva York. ¿Usted es el inventor de la máquina de vending? Sí, soy yo. Pues que sepa que es uno de los 50 mejores inventores del mundo. Esto en 2009. ¡Ostras! Y salí en Time Magazine, Wall Street Journal, bueno, y ahí toda una historia, ¿no? Y yo pensaba, ostras, qué fuerte que de una idea que podía haber enterrado un domingo, es igual, qué tontería, pero decidí, me compro una máquina de vending, que eso es fácil. Y de la parte fácil la modifiqué tal, que también era fácil. Y con todo de mini pasos fáciles, llegué a algo imposible, que era estar en Wall Street Journal y Time Magazine. Y a partir de ahí no te cuento ya todo lo que sucedió, ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto? Pues has de pensar que a veces lo inalcanzable son mini pasos facilitos y has de empezar por el primero, es decir, voy a hacer esto. Y ahí para mí es la clave. La clave es esa. Y yo, cuando tengo una idea, la hago. No hay buenas y malas. Están las que se hacen y las que no. Fantástico, fantástico. Y además, fíjate en ese vencer, esa primera resistencia. Fíjate la de personas que te habrán dicho a ti, porque estás más cerca, digamos, del mundo de la creatividad que yo, de decir, uy, esto ya lo había pensado yo. O sea, tantas personas que han visto cosas y a lo mejor realmente se han inspirado y han creado algo, pero piensan, esto ya lo había. La diferencia está en decir, hacer. El que lo hizo. Al final, esto ya lo había pensado. Bueno, pues uno lo hizo, que no eras tú, y si tú haces una, habrá otro que dirá, ostras, yo lo pensé, y eres tú que lo has hecho. Es que no hay más. Es que el secreto, a veces parece que los que lo han petado en la vida, los que han triunfado, qué cracks, que no, que lo hicieron y ya está, que lo hicieron, y no hay más. Muy bien, mira, Pep, antes mencionabas también, hablamos de creatividad, hablamos de una de esas, digamos, habilidades o capacidades genuinamente humanas. La tecnología cada vez más, luego podemos hablar de ella también, pues nos ayuda, nos amplifica, pero la creatividad es algo realmente muy diferencial, y cuando se habla de creatividad nos invitan a volver a cuando éramos niños. Tú también hablas y escribes sobre ello, ¿no? Y leía sobre ti que nos recomiendas pues ser niños, pensar al revés en particular, leía que decías, ¿no? Y quería preguntarte en qué consiste esto de pensar al revés, ser niños, y algún ejemplo también para ponerlo en práctica, o sea, que también las personas nos escuchen, que digan, vale, lo entiendo, ¿qué podría hacer yo? Sí. Mira, pensar al revés,
sea, al final, digamos que cuando hay un mundo de posibilidades, o cuando hay unas ofertas, siempre hay alguien que piensa lo que nadie ha pensado. Alguien que ha hecho algo distinto. Hay un ejemplo que siempre pongo, que es había un concurso para hacer un puente que pasaba por encima no era un río, era una especie de estanque, el agua estaba un poco calmada, y hay que hacer un puente. Y se presentaron no sé cuántas ideas de puentes, el metálico, el de madera, el de no sé qué, el que tiene curva, y uno hizo un no puente. Es decir, que más que un puente, hizo un carril dentro del agua, de forma que tú casi andabas a ras de agua, sacabas la mano por el lado y tocabas el agua, estaba a ras de agua, y era un puente que no se veía, tú lo miras de lejos y no había puente. Ese ganó, porque era el único que era un no puente. Y a mí eso siempre me da la vuelta a la cabeza. Pensar al revés es, ¿qué harán todos? Eso. Pues yo hago lo que no piensa nada. Los niños, cuando tú planteas un reto, salen con algo que nadie ha pensado. Otra historia, otra forma de... yo qué sé, vamos a inventar paracaídas. Y el niño piensa unos muelles en los zapatos para rebotar cuando toques el suelo. Vale que no, pero... esa es la forma de pensar. Entonces, cuando a mí me plantean los clientes, pues un reto, necesitamos esto, hay esta campaña, siempre pienso completamente al revés. Algo, por ejemplo, mira, para el Barça, fui el director artístico de la ceremonia de inauguración del estadio Johan Cruyff, y bueno, lo típico, pues yo sabía que al final había que chutar la pelota. Eso no hay tu tía. Venía Jordi Cruyff y hacía el saque de honor y ya está. Pensé, bueno, pues empiezo la pelota para atrás. La pelota está en el campo, y cómo llega la pelota, y empecé a tirar para atrás. Y entonces hice un castillo de Castellers, que habitualmente nace del suelo y va para arriba, unos castillos, ¿sabes? Y al final la enxaneta sube y corona el castillo, y lo hice al revés. Hice un castillo colgado en una grúa que empezaba del cielo y bajaba hacia el suelo. Obviamente, la enxaneta bajaba y dejaba la pelota, que venía del cielo, Johan Cruyff, al suelo. Pues de ahí surgió esa idea emocionante, pensando al revés, es decir, un castillo para arriba y luego para abajo. La pelota se tiene que chutar, pues tiro para atrás a ver de dónde viene la pelota. Y todo cobró sentido pensando completamente al revés. Fantástico, son muy buenos ejemplos. Y además, las personas que nos escuchen, que se consideren poco creativas, igual les inspiran. Y mira, antes tú nos decías que colaboras con empresas y has trabajado para estimular esa creatividad. Porque al final, una empresa creativa pues es una suma de personas creativas, supongo, ¿no? Que todos lo somos en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, yo me gustaría que si nos está escuchando alguien que tenga influencia o responsabilidad sobre ello, y que tenga la motivación o la necesidad de que su empresa, su organización sea más creativa, ¿qué 2, 3 cosas crees que debería empezar a hacer una empresa que diga necesitamos ser más creativos? ¿Cuál sería el ABC? Pues ABC. A, valentía. B, valentía. C, valentía. Es tal cual, porque al final dices, es que claro, hay empresas que tienen personas creativas. No, todos tienen personas creativas. Hay las que sí, las que no. Pero la diferencia es cuando las personas de responsabilidad deciden que va a haber un espacio para que esas ideas se lleven a cabo. No que se piensen, no que se hagan un workshop, sino que digan, las vamos a implementar o vamos a dar la oportunidad. Eso es como el ejemplo de la máquina de vending, ¿no? Que yo estaba el domingo y decido hacerla. Pues el CEO decide que vale la pena intentar ideas, bueno, hacer un piloto, hacer un MVP, lo que sea, y vamos a probarlo. Eso es muy complicado. Yo he tenido la suerte de trabajar durante mi carrera con CEOs que han sabido hacerlo. Hay dos que quiero decir el nombre porque merecen toda mi admiración. Uno es David Costa, de Entity Data, y el otro es Joan Cardona, de Admira. Son CEOs que en su momento supieron que valía la pena dar una vuelta, es decir, permitir que este tipo de ideas o de innovación tuvieran cabida y además se ejecutara, que no quedara solo en una anécdota. Y esto es lo que distingue a las empresas que lo consiguen de las que van por otros derroteos. Y ahí yo creo que es valentía la expresión. Fantástico. Fantástico. Mira, antes has tocado un tema muy rápidamente que me interesa particularmente y has mencionado el tema del algoritmo humano. Es algo de lo que hablas en tus conferencias. En este espacio Humanismo Digital es un poco un paraguas que cubre pues el valor del ser humano en un entorno que está cada vez más digitalizado. Sí. Pero tú nos hablas en particular de este algoritmo humano. Para las personas que nos escuchan, ¿qué es esto del algoritmo humano? Pues mira, al final la inteligencia artificial son algoritmos entrenados con 1.001 millones de trillones de datos, con lo cual ahí pueden extraer conclusiones, etc. Bla, bla. Pero hay algo que es el cerebro humano. Claro, estamos construidos a base de ese mismo entrenamiento, con una neuroplasticidad, conexiones que se hacen, se deshacen, tiene una riqueza es bestial el cerebro humano. Y los estímulos que tenemos son tan distintos, están tan influidos por emociones, por todo, que esa capacidad de generar ideas o de dar soluciones es lo que llamo el algoritmo humano.
el hecho de que la inteligencia artificial, yo lo uso ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, todo, pero son herramientas que están muy bien cuando hay un humano detrás que sabe lo que tiene que pedir, que sabe cómo tiene que hablar. Es como hablo inglés, castellano, catalán y máquina, ¿sabes? Sabes hablar, sabes hacer prompts y bien hecho, sabes seleccionar y sabes iterar lo que te están trayendo y luego sabes decidir cuál es el camino. El algoritmo humano es esa capacidad de usar toda esa tecnología que está ahora mismo, que nos permite tener un assistant, pero que es inimitable. Ahora mismo la creatividad, yo sé que va a ser una de las skills, de las habilidades más valoradas en las empresas de aquí para años vista. Porque hablar máquina, entender la máquina, saber qué tienes que pedir, cribar, seleccionar y después poner, es el algoritmo humano. Sobre todo porque al final el cliente, el consumidor, no es un robot, es un humano. Entonces, permíteme, sabes que yo soy humano, permíteme que yo hable con el humano porque sé lo que quiere. Le gusta la paella, le gustan las albóndigas, no sé qué. ¿Sabes? Un algoritmo más o menos puede entender, pero no es humano. Y ahí es donde está la gran diferencia. Sí, además, fíjate, la tecnología avanza por un tema generacional. Tú y yo también hemos vivido una serie de décadas, hemos visto cosas fascinantes y lo que nos queda, espero, por ver. Pero al final la tecnología cada vez está más accesible y más barata. En cambio, las personas no tanto. Es decir, las personas decidimos trabajar donde pensamos que tenga sentido y son los que marcan la diferencia. Personas con tecnología que pues son capaces de hacer más cosas, pero al final las personas, como dices tú, que el equipo, los clientes, es decir, en sentido amplio, solo las personas crean tecnología, por ejemplo. Mira, una persona es un Ferrari, una persona es un lujo. Es decir, al final piensas, ChatGPT, una persona, el cerebro, lo que tiene dentro, la capacidad de pensar, de razonar, eso es un Ferrari, eso es un pedazo de asset que tiene la empresa. Lo que pasa es que una persona, por favor, un ser humano tiene un valor inimaginable. Lo que pasa es que hay que saber dejarlo que desarrolle, que proponga, que la empresa le permita ese espacio de riesgo, porque al final lo que decía la valentía es que las compañías han ido a un punto de riesgo para permitir que eso suceda, porque si no, no pasa. Al final ChatGPT se equivoca y nos quejamos, mira, dice alucinación. Claro, pues normal, como nosotros, está bien que se equivoque, pero a un humano no se le permite equivocarse. Déjale también que se equivoque, ¿no? Sí. Yo creo que eso es básico, es básico. Sí. Sin duda, lo comparto plenamente y además todo lo que las empresas hagan por cuidar y, lo que decías tú, generar espacios en que las personas puedan desarrollarse cada uno en su máximo potencial. Ahí las áreas de personas, totalmente, no de manera exclusiva, cualquier persona que tenga influencia en otras personas, pues tiene mucho por hacer, ¿eh? Mira, te preguntaría muchas más cosas, pero te hago una penúltima pregunta que vuelvo un poco, que parece de presentación, ¿eh? Y fíjate, en las redes tú te presentas como inventor, innovador, futurista, creativo y autor. Una serie de etiquetas que te pones en LinkedIn, sí. Y entonces yo te salto al futuro. Está claro que eres un hombre polifacético y te pregunto cómo te gustaría que te recordaran en el futuro. Hostia, qué buena. Pues yo quizás diría alguien que ayudó a que las personas creyeran en sus ideas. Alguien que, ¿sabes? A veces cuando cerré el MIBA, tiempo más tarde me viene alguien, ostras, yo fui al museo, mira, y a raíz de eso, mira, pues con mi pareja hicimos esto, pusimos en marcha el otro, o alguien que leyó un libro y decidió. A mí eso es lo que me da la vida. Al final, si tienes una idea, pruébala. Porque la diferencia entre el sí o el no, pues bueno, pero es hacerla o no hacerla. Si es buena o mala, yo qué sé. Yo te daría ejemplos de ideas que no valen un churro, es decir, ideas que no darías un duro y que han hecho millonarios los inventores. Y otras que parecía que iban a ser la bomba y no. Por lo tanto, esa visión, esto es bueno, esto es malo, no hay bueno y malo. ¿Es la haces o no la haces? Y a mí me encantaría ser el estímulo, la chispa, que haga que alguien que nos puede estar escuchando ahora diga, ¿sabes qué? Como la máquina de vending, ¿no? Ostras, si ese hizo eso un domingo y acabó en Time Magazine, ¿por qué no yo hago esto y vete a saber dónde acabo? Eso es lo que me gustaría que me recordaran. Sí. Me encanta y además creo que el hecho de que te hayas tenido éxito y hayas tenido proyectos, mucha visibilidad, pues tampoco te colocas en una posición en la que solo tú eres capaz por tu... No, me encanta que digas, todo el mundo es capaz, es decir, la capacidad que tienes de estimular este cerebro global y que la gente sea capaz de atreverse, de probar, de crear, de dar ese primer paso, porque hasta que no ocurre algo dentro de ti o fuera de ti que te hace darlo, no descubres lo que puede pasar después, ¿no? Y luego diría, perdona, pero ahí es importante también dar una proporción numérica de éxito y fracaso. ¿Qué funciona y qué no funciona? En mi vida, por ejemplo, yo diría que estoy en un 70-30. 70 que no va y 30 que sí. Sí, iba a decir 60-40, digo, no, me estoy siendo muy generoso.
hay un 70 que no y un 30 que sí. Lo que pasa es que el 30 tienes que hacer que cuente. Pero que es normal que no vayan las cosas. Es normal meter la pata, es normal equivocarse, es normal perder dinero y luego también está bien que te salga bien. Pero que hay que tener en cuenta esto porque igual alguien lo escucha, hace algo, no ha salido, ¿lo ves? Pues no pasa, otra. Sin duda. 70-30, sí, una proporción. Creo que es muy bueno además ilustrarlo con cifras porque si no, si partimos de la prudencia, del qué dirán, de lo que toca, de los riesgos, de la rentabilidad, es decir, hay que atreverse y aprender en el proceso, aprender a equivocarse, aprender a descubrirse uno mismo, como has hecho tú también. Totalmente. Y si toca llorar, lloras. Sí. Porque también hay momentos que dices, madre mía, pues ya está, no pasa nada. ¿Sabes? No pasa nada. Pep, fantástico. Y a las personas que te descubran hoy, aparte de que pondremos todas las referencias que has mencionado en el podcast a tus proyectos, ¿a dónde les referenciamos? ¿Qué links podemos o...? Bueno, yo pondría LinkedIn, que se me puede seguir. Si lo ponéis después, pues perfecto. En Instagram, Torres Pep. Al revés, Torres Pep sería en Instagram. Y la web, lo que pasa es que está desactualizada porque es que no me da tiempo a actualizar. Sería peptorres.es, pero bueno, a partir de ahí si quieren ver un poco lo que hay y clicar en contacto. Yo respondo siempre, alguien me escribe y yo respondo. Y más si es un cliente que me quiere contratar. Entonces ya al minuto. Fantástico, Pep. Oye, pues nada, muchísimas gracias por la conversación. Ideas súper interesantes, muy estimulantes para cualquier persona que quiera entender, aterrizar un poco más qué significa esto de ser creativo, de ser inventor y además conectarlo con el momento actual, que es más necesario que nunca. Y nada, pues agradecerte la inspiración. Yo fui una de esas personas que fue al MIBA en su momento también. Fui yo primero. Fuiste tú. Fui yo y además me llevé todo el equipo, porque además veníamos compañeros de la empresa en la que trabajaba en aquel momento, teníamos una reunión en Barcelona y les dije, oye, como tú eres el de Barcelona, monta un tour. Y además tenía la suerte de que estábamos muy cerquita porque trabajaba cerca del ayuntamiento, o sea, lo primero que hicimos fue a desayunar y al MIBA. Y luego bueno, seguimos la ruta, pero partimos de un espacio estimulante y bueno, fue súper interesante. Y bueno, ahí viendo un poco también, como decías, un poco, no sé si tu cerebro por dentro, pero sí que me quedó un poco esas ganas de volver a conversar. Han pasado unos cuantos añitos, pero bueno, ha sido una buena excusa para recuperar el contacto y volver a conversar pronto, que me encantaría que fuera así. Fantástico. Pues Joan, muchísimas gracias. Pep. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias por escucharnos un día más. Espero que las ideas y la experiencia de Pep Torres te inspiren a atreverte más a crear. Como Pep nos dice, la diferencia no está en pensar, está en hacer. Y nos recuerda que no hay nada más potente que el algoritmo humano que todos tenemos para crear. Si este episodio crees que puede interesar a otras personas, compártelo en tus redes para ayudarnos a difundir estos mensajes. Te dejo los enlaces mencionados por Pep en las notas del episodio y te animo a unirte a nuestra conversación en LinkedIn, Twitter o Instagram. Gracias por acompañarnos una vez más. Volvemos en 15 días con un nuevo invitado excepcional al que anticipo valdrá la pena escuchar. Hasta pronto.